Tintán era un actor extraordinario, pero era un poco indisciplinado. Al menos así lo refiere su director escénico de cabecera, don Gilberto Martínez Solares, en una entrevista para la serie Memorias del Cine Mexicano. A principios de la década de 1940, Clasa Films Mundiales seguramente reconocen esta marca, ¿no? Fue uno de los más grandes e importantes estudios de la época de oro del cine mexicano. Cinematografía Latinoamericana S.A. Clasa. El director de Clasa era Salvador Elizondo Pani, padre del escritor Salvador Elizondo, el de Farabeuf. Bueno, pues Salvador Elizondo Pani le designó la tarea a Gilberto Martínez Solares de dirigir la primera película de la productora con Tintán. Gilberto Martínez Solares dice que pues él había escuchado de Tintán, pero que no tenía el más mínimo interés de trabajar con el cómico Pachuco, que pues le parecía que justamente el personaje del Pachuco era algo demasiado fronterizo, y que la gente del centro del país pues no lo iba a asimilar del todo, que particularmente él conocía más la Ciudad de México que el norte, la frontera con Estados Unidos. Pero como en todo trabajo, pues a veces te indican que hagas cosas que tú no quieres hacer, pero pues que tienes que hacer. Entonces, don Gilberto Martínez Solares, para la dirección de Calabacitas Tiernas, ¡ay, qué bonitas piernas!, prefirió sincronizar el personaje del Pachuco, no pelearse con él y mejor fusionarlo con el del peladito citadino, y así quedó pues el trabajo que haría Tintán. Don Gilberto reconoce el gran talento de Tintán. De hecho, los grandes éxitos que tuvo como director Martínez Solares pues fueron las películas de Tintán. Pero decía también que Tintán a veces era bastante indisciplinado. Y particularmente se refiere a que los lunes, pues él aplicaba la de lunes, inicio de semana, no voy a trabajar. Que pues a lo mejor, si el fin de semana había sido bastante largo, Tintán lo prolongaba un poquitito más y se saltaba a la torera el ir a la grabación del lunes. O a veces llegaba tarde, etcétera, etcétera. Por contraparte, don Gilberto Martínez Solares dice que el cómico Adalberto Martínez Resortes era sumamente profesional, que muchas veces Adalberto salía a altas horas de la noche del teatro y que pues de repente se iba a echar unos alipuses y llegaba puntual a su llamado para las filmaciones de las películas que estuvieran realizando. Dormitaba apenas entre cambios de decorados, pero que él era muy profesional. Ahora una pequeña pausa publicitaria. El próximo sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche tendremos una función especial de Yo Soy Charro Improvisado en la librería Gandhi Mauricio Char de Miguel Ángel de Quevedo. Yo Soy Charro Improvisado es un espectáculo escénico tributo a la época de oro del cine mexicano. Boletos en taquilla el día del evento, no faltes. El Rey del Barrio es considerado por algunos expertos como la mejor comedia del cine mexicano, y sin duda fue el mayor trancazo que metió la dupla Martínez Solares, Valdés Tintán. Y bueno, esta película se refiere el autor, don Martínez Solares, que había comenzado a escribir el argumento como una historia seria. Sin embargo, conforme fue avanzando, la historia le demandó un carácter cómico que fue el que finalmente tuvo. Si hay algo que tenía muy claro don Gilberto Martínez Solares es que tenía que apostarle a la historia mucho más que a cuadros de sketches. Si ustedes se fijan en varias producciones del cine mexicano, de las comedias, podemos ver una estructura muy dividida de cuadros de sketches, cierra la situación cómica y enseguida pasamos a otro que pareciera independiente. Incluso en algunas películas de Tintán puede percibirse eso. Pero don Gilberto sabía que este no era el caso, que tenía en sus manos una historia con un potencial tremendo, y eso era lo que haría que la historia perdurara pues hasta nuestros días. ¿Reconocen a este actor? Es Juan García, quien interpretó al personaje del Peralvillo en El Rey del Barrio. Pero él también fue dialoguista en esa cinta. De hecho, en la entrevista, don Gilberto Martínez Solares refiere que fue Juan García el encargado de chilanguizar los diálogos que le daban al cómico Pachuco. Un comentario que me pareció atinadísimo es la comicidad de Silvia Pinal. Decía, Silvia Pinal no estaba actuando en comedia, sino simplemente Silvia Pinal se dedicó a responder con verdad a las situaciones cómicas que ya estaban planteadas dentro de la película, lo cual podríamos resumir como solamente actuar, hacer la chamba de actuar. A veces, como actores, nos preocupamos por entrar al tono de la comedia y ser graciosos y cagados y etcétera.
Pero en este caso en particular, y creo que se repite en otros actores de la época y de otros muchos contextos, creo que lo que les da el brillo cómico es que responden con verdad a situaciones cómicas ya planteadas, que son grandes actores y que eso los hace navegar entre las aguas del drama, del melodrama, de la comedia, de la tragedia. ¿Y tú ya viste El Rey del Barrio? Déjame en los comentarios qué piensas de esta película. ¿Qué piensas de las otras películas de Gilberto Martínez Solares? Te leo.